solamente por la gracia, pero también dar gracias porque nos puede llevar al entendimiento de qué es la fe y desde luego cómo hacer que crezca en nuestras vidas. Ojalá podamos algún día ser tan testigos, espero que no en las mismas circunstancias que el Esteban, pero si es así, que podamos ser tan testigos como el propio Esteban de lo que es la fe que salva, la fe salvífica. Vamos a orar. Señor Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde, mi Dios, ya otra vez por tu misericordia y tu abundancia en misericordia para con nosotros. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque, insisto, a pesar de nuestra infidelidad, tú siempre eres fiel. Gracias porque tuviste a bien seleccionarnos desde antes de la fundación del mundo y poner en nosotros tu espíritu por medio de tu sacrificio. Gracias, mi Dios, porque nos has capacitado, porque nos has permitido tener fe con base a tu sacrificio y con base a tu espíritu hoy en nuestras vidas. Permite que aquel que mora en nuestras vidas pueda seguir edificándonos, mi Dios, al amparo de tu palabra, a la luz de tu palabra, pero también por medio de esos medios de gracia a los cuales tenemos acceso. Permite que seamos más hombres y mujeres preparados enteramente para toda buena obra, más siervos, más obedientes, más buscadores de esa comunicación contigo por medio de la oración. Suplicamos, mi Dios, que podamos ser llenos de esa fe y ese espíritu. Suplicamos, mi Dios, que podamos ser testigos de lo que tú has hecho en nuestras vidas. No solo por el hecho de ser testigos, sino por el hecho de disfrutar, mi Dios, una fe aumentada. Agradecemos esto y suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Con la clase de la escuela dominical, la semana pasada todavía estuvimos teniendo la tercera y última clase sobre la santificación. Como recordarán, a manera de contexto, hemos estado estudiando sobre la confesión de fe de 1689, capítulo por capítulo. Ahorita vamos prácticamente pasamos del 13, que es la santificación, al 14, que es la fe salvífica. La fe salvífica, bueno, he de confesar que cuando empecé a estudiar las doctrinas, con el puro nombre te das una idea, pero realmente conforme vas desarrollando cada una de las doctrinas, pues vas profundizando y vas entendiendo mejor los conceptos. En términos prácticos, voy a leer el primer párrafo que vamos a ver hoy sobre la fe salvífica. Yo espero que tampoco no nos demos más de 3 sesiones para poder ver todo el texto. Y lo voy a leer porque así iniciamos casi todas las escuelas dominicales con respecto a las doctrinas. Dice: la gracia de la fe permite a los escogidos creer, de modo que sus almas son salvadas. Esto es la obra del Espíritu de Cristo en sus corazones. La fe es producida de forma ordinaria por el ministerio de la palabra, pero este mismo ministerio y por la administración del bautismo y la cena del Señor, la oración y otros medios designados por Dios, la fe aumenta y se fortalece. Los que tengan ahí su librito, es el mismo parrafito, nada más lo transcribí. Para esto, hermanos, les voy a pedir que abran su Biblia en la carta de Hebreos, capítulo 11. Y esta va a ser nuestra base bíblica sobre la cual vamos a estar desarrollando
algunos puntos sobre la confesión de fe, y no nada más para el primer párrafo, sino en general para los demás. Y lo voy a leer, ponga por favor ahí atención en su Biblia y sígame por favor. Dice, el subtítulo que maneja es La fe y sus héroes. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y por la fe, estando muerto, todavía habla. Por la fe, Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte, y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. Y sin fe, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Por la fe, Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor reverente preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la injusticia que es según la fe. Por la fe, Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, o herederos de la misma promesa, porque estaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. También, por la fe, Sara misma recibió fuerza para concebir, aún pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel a aquel que lo había prometido, por lo cual también nació de uno, y este casi muerto, con respecto a esto, una descendencia como las estrellas del cielo en número e innumerable como la arena que está a la orilla del mar. Todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto desde lejos y aceptado con gusto, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habían tenido oportunidad de volver. Pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Más adelante siguen habiendo otros ejemplos que vamos a leer posteriormente, y habla de Abraham, habla de Isaac, habla de Moisés, habla de otros personajes bíblicos, pero es importante leer esta parte porque nos pone una base. El capítulo de la fe en Hebreos 11, este abstracto, menciona que la fe da una definición, por así decirlo, es una certeza. ¿Qué es una certeza? ¿Qué es algo que podrías decir que es una certeza para ti? Algo que damos por hecho. Dice, la certeza de lo que se espera. Doy por hecho algo que yo esperaba. Es la convicción de lo que no se ve. Es una convicción, dice Hebreos 11:1, perdón. Sino que no nada más la pone como un concepto abstracto, sino que también llena de ejemplos de hombres y personas, mujeres, que vivieron confiando en la promesa de Dios. La confesión afirma 4 verdades que encajan prácticamente en esta parte de Hebreos 11 y que se citan en la primera parte del capítulo 14.1. La gracia de la fe le permite a los escogidos creer. Esto es la obra del Espíritu de Cristo en sus corazones. ¿De quién proviene la fe? Es la primera pregunta que tenemos que responder. ¿De dónde emana la fe? ¿Por qué creíste? ¿Quién te pone esa fe? ¿Quién te capacita? ¿Quién te habilita para poder tener esa fe? Es Cristo, es Dios salvando tu vida. Es gracia que Él pone en tu vida. Esto es una obra que hace el Espíritu una vez que tú has creído y que la hace en tu corazón. En Hebreos 11, ninguno de los personajes está actuando de alguna manera como
como un superhéroe o por una iniciativa humana o por una virtud, por así decirlo, natural. No es que de repente se sintió empoderado, poderoso y empezó a tener una fe que fue creciendo y creciendo. La fe más bien es un regalo que Dios te da y por medio de su espíritu te capacita para poder tenerla y hacerla crecer. Abra su Biblia ahí en Hebreos 11:4. ¿Y de quién habla? De Abel. Dice, Abel ofreció mejor sacrificio. El regalo para el que fue capacitado es para eso. Hebreos 11:5 dice, ¿de quién habla? Enoc caminó con Dios. Hebreos 11:7, ¿de quién habla? Noé. Noé construyó el arca movido por temor reverente. Recordarán la historia de Noé. Noé era una persona absolutamente normal como usted y como yo. Probablemente no, probablemente Abel, con esas pocas virtudes o por el contrario, un ser humano común y normal. Pero esa fe fue promovida por Dios. Fueron capacitados por Dios. Hebreos 11:8, ¿de quién habla? De Abraham. Dice que obedeció sin siquiera saber a dónde iba. Pregúntese usted si podría ser de manera normal, autónoma, humanamente posible que usted, si alguien le dice, oye, ven, es que se va a inundar ahorita todo Ciudad Juárez y el mundo, entonces hay que construir un arca, ¿lo harías? Sin fe, humanamente, díselo a cualquier persona y vas a ver lo que te va a decir. En todos, la fe es más que un valor humano. La gracia de Dios está actuando en ellos para creer lo invisible, lo que no se ve. Dijimos ahorita, ¿qué es la certeza? Algo que das por hecho. ¿Qué es una convicción? Algo que está intrínseco desde el fondo de tu ser y que tú crees. Y que tú crees. Es una convicción. No es algo que, no es una idea siquiera. No es un pensamiento. No es una verdad que alguien te impuso. No es como que alguien te haya dicho, hay que tener fe y tú hayas tenido fe. No. Es una convicción que viene desde adentro hacia afuera, pero que es puesta por nuestro Señor Jesucristo a la luz de su Espíritu en nuestras vidas. La fe salva el alma. Este es el segundo punto. Ya vimos que el primer punto es básicamente que la fe es un don de gracia. Es algo que te es dado por el Espíritu. Otra cosa que podemos encontrar en nuestra confesión es que la fe salva el alma porque descansa en las promesas de Dios. La gracia, dice textualmente, de la fe permite creer de modo que sus almas son salvadas. Hebreos 11 recalca que la fe no es como un optimismo o algo que se haya generado de los sentimientos que normalmente conocemos en una naturaleza humana, sino es una confianza absoluta, total, en lo prometido. Pocas personas son las que usted pudiera decir, híjole, confío plenamente en esa persona. Aún, desde luego, piensas en las primeras personas en las que piensas, seguramente es en tus papás, en tu pareja, en tu esposa, en tu esposo, pero realmente va más allá de eso, va mucho más allá de eso, porque incluso un padre, una madre, un esposo, una esposa puede fallar, pero la promesa que da nuestro Dios es infalible. La gracia de creer precisamente pone sobre nosotros esa fiabilidad. Confianza en lo prometido. Sara, Hebreos 11:1, ¿saben de quién habla? De Sara, ¿no? Y dice, Sara recibió fuerzas para concebir porque creyó fielmente a lo que se le había prometido. Sara ya no estaba en edad de procrear. Sin embargo, Dios le dijo, sí, sí va a pasar. Y la descendencia de ustedes va a ser tan grande como la cantidad de estrellas o la arena que está a la orilla del mar. Hebreos 11:19. Abraham ofreció ¿a quién?
a Isaac, su hijo, porque creía que Dios podía levantarlo de entre los muertos. Hebreos 11:19 dice eso, perdón, no 11:11, Hebreos 11:19. Hebreos 11:24 al 27, Moisés renunció a Egipto porque veía al invisible. Así como dice la confesión, la fe tiene un objeto concreto, básicamente Dios que promete y Cristo que salva. El punto número 3 es que la fe es producida por el ministerio de la palabra. ¿Qué es el ministerio de la palabra? Es la propia Biblia, la propia palabra de Dios obrando en nuestras vidas. Pero como decíamos la semana pasada acerca de los medios de gracia relacionados con la santificación, no es como que la palabra se vaya a abrir sola un día en tu casa y te dé el versículo que necesitas en el momento. No, es algo que tiene que ser, es una responsabilidad que tú tienes como cristiano. La fe también es producida por el ministerio de la palabra. La fe es producida de forma ordinaria por el ministerio de la palabra. Y decíamos la semana pasada, cuando se utiliza la palabra ordinaria, no quiere decir que sea como que cualquier persona pueda abrir su Biblia y luego leerla y decir, ya tengo fe. No, proviene de Dios, desde luego, pero sí es de manera ordinaria, para aquellos que son hijos de Dios. Para una persona que tiene a Cristo en su corazón, que es hijo de Dios, cuando abre su Biblia y intenta leerla o lee su Biblia, desde luego que es ordinario que el Espíritu actúe en nuestras vidas. Romanos 10:17, por favor, si alguien lo tiene y lo puede leer en voz casi gritando para que escuchen los demás. Hebreos 10:17. Sí, Romanos 10:17, perdón. Sí. Adelante, hermana. Gracias, hermano. Así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Desde luego, la fe viene de oír. ¿Y el oír de dónde viene? Directamente de la palabra de Dios. Hebreos 11 muestra que los antiguos escucharon una palabra de Dios, una promesa, un mandato, y respondieron con base a ello. Noé, dice el versículo 7, fue advertido ¿por quién? Por Dios, por la propia palabra de Dios. Fue advertido por él. Abraham, versículo 8, ¿quién lo llamó? Dice, siendo llamado por Dios. Israel, en el versículo 28 del propio Hebreos 11, dice, por la fe celebraron la Pascua obedeciendo una instrucción divina. La palabra revelada es lo que despertó y sostuvo la fe en ellos. Así que podemos concluir de alguna manera en este punto que si usted no lee su Biblia, no es que no tenga fe, sino que no la está haciendo crecer. Uno de los medios de gracia para hacer crecer su fe, que vemos en este párrafo de la confesión, es su Biblia, es su palabra, es estar expuesto a ella, es escucharla cuando están aquí las predicaciones, cuando está la escuela dominical, cuando usted la lee en su casa, cuando hace sus devocionales personales o familiares. Pero si no estamos expuestos, si no la leemos, si no oramos, si no tenemos comunión, difícilmente nuestra fe va a crecer. Cuarto, dice, la fe se fortalece por los medios de gracia, desde luego. Por este mismo ministerio y por la administración del bautismo, la cena del Señor, la oración y otros medios de gracia, o dice ahí el párrafo literalmente, designados por Dios, la fe aumenta y se fortalece. Hebreos 11 dice que se nota que la fe crece en la práctica de la obediencia. Vea el versículo 30 de Hebreos 11. ¿De quién habla? Hebreos 11:30. Josué e Israel rodearon Jericó. Ellos creían definitivamente. ¿Estaba difícil la cosa? Sí, Jericó tenía unas murallas altísimas, pero ¿quién les había dicho que fueran? Dios. Josué e Israel rodearon Jericó, estaban haciendo práctica de la obediencia. Rahab actuó acogiendo a los espías, versículo 31. ¿Recuerdan quién es Rahab? Es la mujer que cuando fueron los espías a la tierra prometida,
acogieron a Josué y a los espías. ¿Quién le dijo? ¿Por qué? Dice que tuvo temor. ¿De quién tuvo temor? De Dios. Estaba obedeciendo. Entonces, desde luego que la fe se fortalece por los medios de gracia y uno de esos medios es la obediencia. Los demás héroes vencieron reinos, taparon bocas de leones, apagaron fuegos, porque su fe se ejercitaba en acción. Desde luego, versículos 33 y 34, ¿alguien que los pueda leer? Si no, aquí los leo yo. Dice: apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de espada, siendo débiles, fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Hay un montón de ejemplos de la obediencia y de la fe plasmados en la Biblia. La confesión destaca que Dios usa medios para sostener y fortalecer la fe. La palabra, la oración, y Hebreos 11 enseña lo mismo en acción. Cada paso obediente alimenta la fe para el siguiente. Si vivimos en obediencia, desde luego que nuestra fe se fortalece. Básicamente, la fe es un don de Dios. 1. Es obra del Espíritu, es producida por la palabra, fortalecida en los medios de gracia, y es algo que salva el alma al llevarnos constantemente a Cristo. Los héroes de la fe no fueron héroes como naturales, no es como los Avengers, o no es como esa persona que alguien se está ahogando y la salva, y no es un héroe que haya sido un héroe de manera natural, sino son creyentes, fueron creyentes sostenidos por Dios. En ese sentido, ¿qué nos hace diferentes a ellos? ¿Qué diferencia hay entre ellos y nosotros? Humanamente ninguna, solo que tuvieron fe. Escucharon su palabra, confiaron en sus promesas y crecieron en obediencia hasta ¿cuándo? Hasta el final. Y esto nos hace una transición a hablar del personaje que vamos a estar estudiando de manera resumida el día de hoy, tal como lo hemos hecho con las últimas 3 clases. En la primera, recuerdo, vimos a Pablo, en la segunda vimos a Pedro, y en la última vimos a varias personas. El día de hoy vamos a llamar al hermano Esteban, y le voy a pedir que abra su Biblia en Hechos capítulo 6, Hechos capítulo 6 y 7. Más bien vamos a estar saltando entre versículos de esta parte. Y vamos a destacar 7 cuestiones que suenan un montón, pero la verdad es que son bien poquitas, rápidamente resumidas. Sobre lo que acabamos de hablar, de la confesión de fe y esos puntos importantes que vimos, esos 4 puntos importantes, por medio del ejemplo de Esteban, vamos a estar reflexionando sobre cómo se ve ejemplificada en la vida de una persona, de un hermano. Bien, la fe, el número 1, es un don del Espíritu de Cristo. Esto ya lo habíamos mencionado en los puntos anteriores. Abra por favor su Biblia en Hechos capítulo 6, versículo 5. Hechos 6, 5. Dice: lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación, y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de los apóstoles, y después de orar pusieron sus manos sobre ellos. Hechos 6:5 destaca que Esteban era un varón lleno de ¿qué? De fe y del Espíritu Santo. Su fe no nace de sí mismo, sino del Espíritu que lo capacitó para creer y para servir. ¿Cómo podemos ser llenos de fe? De la misma manera, siendo buenos siervos en obediencia, pero también creyendo por medio del Espíritu que habita en nosotros y haciendo uso de los medios de gracia. La fe no es un mero entusiasmo religioso, sino una gracia que te es dada y que se va cultivando, así como la planta. Una vez, hace poquito, voy a poner un ejemplo súper malísimo, pero a Ana le gustan mucho las plantas,
Y por mucho tiempo, años yo creo, no se le daban, todas se morían. Era plantas contra zombies, era Ana contra plantas. No se le daban por alguna razón. Y un día dejó una papa tirada, ¿y qué creen que pasó? Creció, empezó a salirle raíces, así de... No me mires feo, por favor. Básicamente, ese cultivo, ¿qué necesitó la papa para crecer? Necesitó agua, necesitó las condiciones. Nuestra fe puede ser cultivada, así como esa papa, haciendo una analogía. Nuestra fe, desde luego, que puede ser cultivada. ¿Qué necesita? El Espíritu de Dios, desde luego, y los medios de gracia. Que leamos nuestra Biblia, que oremos y que vivamos en obediencia. Esteban era conocido por ser un varón lleno de fe y del Espíritu Santo. La fe no es un mero entusiasmo religioso, sino una gracia dada y cultivada. Haciendo un contraste, la fe es el don del Espíritu, no una cualidad innata. Al ser mencionado como un varón lleno de fe y del Espíritu Santo, el texto no dice que Esteban era un hombre naturalmente fuerte. Aquí lo están preparando porque lo van a mandar a una misión. Y no dice, vamos a escoger a Esteban porque está fuerte, o es hábil de palabra, o tiene presencia física que impone, es guapo, es mozo. No. Esteban era un hombre, un varón conocido por ser lleno de la fe y del Espíritu. La necesidad de ser lleno implica un vacío en sí mismo. Y así como usted y como yo, cuando no teníamos a Cristo en nuestro corazón, estábamos vacíos. El hecho de que se exprese en este versículo que Esteban era un hombre lleno de por sí mismo implica que ese lleno sin Cristo era un vacío. No poseía en su carne la fe suficiente, sino que el Espíritu mismo lo fue capacitando. Él fue capacitado. Seguramente era un cristiano que era diligente. 2. Ya vimos que la fe es un don del Espíritu de Cristo. La fe nace por el ministerio de la palabra. Hechos, capítulo 6, versículos del 8 al 10. Dicen, Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Pero algunos de la sinagoga llamada de los libertos, incluyendo tanto cireneos como alejandrinos y algunos de Cilicia y de Asia, se levantaron y discutían con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Esteban hacía prodigios y señalaba a Cristo con sabiduría y un espíritu que no podían ¿qué? Resistir. Su fe estaba fortalecida no en sus capacidades propias, sino en la palabra, al punto de predicar con claridad en medio de un montón de oposición. Nomás escuchen las culturas: cireneos, alejandrinos, sicilianos y de Asia. Eran las culturas más desarrolladas en términos de filosofía, conocimientos, avances técnicos, tecnológicos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en medio de esa oposición, Esteban, que estaba lleno de gracia, lleno del Espíritu Santo, hablaba con tal ímpetu que, apoyado por el Espíritu, esas personas no podían resistir lo que Esteban expresaba. La fe nace por el ministerio de la palabra, no por una sabiduría natural. No es que Esteban fuera muy inteligente, no es que Esteban se supiera de memoria un montón de versículos, seguramente sí, pero ese no era la razón por la cual Esteban estaba lleno de sabiduría. Nadie podía resistir la sabiduría y el espíritu con el que Esteban estaba hablando. Haciendo un contraste, Esteban era un laico griego, es decir, era un judío, pero helenista. No un gran rabino formado en Jerusalén como Pablo,
recordarán la educación que tuvo Pablo con los fariseos. No era un gran rabino, desde luego. Culturalmente tenía todo en contra para generar debates, con líderes religiosos sobre todo, y su eficacia venía de la palabra aplicada por el Espíritu, no de su retórica, no de su expresión, no de su demagogía. No venía de eso. No es porque fuera un gran demagogo, no es porque fuera un expositor muy bueno, sino porque Dios lo capacitó. No es que no fuera todo eso, sino que no era de forma natural. Había algo que lo impulsaba. Otra vez, un varón conocido por ser lleno de, correcto, del Espíritu Santo. 3. Ya vimos que la fe es un don que da Cristo, nace por el ministerio de la palabra. Y 3, la fe da convicción de las promesas de Dios. Hechos capítulo 7, versículos del 2 al 50, que desde luego no vamos a leer todos. Esteban da un repaso de toda la historia de Israel. Les hace un recuento. Miren, así estábamos. Pasamos por esto, fuimos cautivos, fuimos salvados, fuimos desobedientes y luego otra vez fuimos salvados. Toda una generación se quedó ahí porque no hizo caso y dio un repaso de toda la historia de Israel, mostrando la fidelidad de Dios y el cumplimiento en Cristo. Es decir, dio toda la historia, pero llegó a un punto, al punto crucial. El Salvador es Cristo. Él ve la realidad presente a la luz de las promesas de Dios cumplidas en todo lo largo de esa historia. Y les explica, sí, todo eso pasó, sí, todo eso fuimos, sufrimos, Dios nos cuidó, pero todo eso culmina en la persona de Cristo. En la persona de Cristo. La fe salvadora no se basa en lo que ve, no se basa solamente en una experiencia, sino en las promesas recordadas y cumplidas por Cristo. En contraste, la fe se aferra a las promesas, no a circunstancias favorables. No es que cuando me está yendo bien yo tenga más fe. No es que cuando vi algo peligroso y pude haber sido yo, simplemente sea fe. No, la fe está alimentada del Espíritu. Esteban recuerda la fidelidad de Dios en medio de la rebeldía constante de Israel y humanamente, frente a un concilio hostil, ya mencionamos las personas con las que estaba, lo lógico era retraerse, era poner un freno, prácticamente como hizo Pedro ante la presión social. Pedro, que tú no eres el que andaba con Jesús. ¿Qué dijo Pedro? No hacemos. Yo no soy. Yo no. Pero hablas igualito. No, quién sabe, yo así hablo desde chiquillo, pero yo no soy. Lo lógico era que Esteban, ante esas personas que eran preparadísimas, que eran súper doctas en lo que eran sus ideas, sus pensamientos, sus convicciones, él tenía todo para retraerse, para negociar o buscar salvar su vida. Porque recuerden, tener un embate con ellos a ese nivel corría peligro la vida de Esteban. Y bueno, pues más adelante lo vamos a ver y seguramente sabe la historia. Pero su fe lo hizo mirar hacia atrás, es decir, hacia las promesas cumplidas en Israel, y hacia arriba, es decir, a un Cristo glorificado del que él y sus hermanos fueron testigos, en lugar de mirar a una amenaza inmediata. ¿Quién le puso esa fe? ¿Por qué hablaba con tal autoridad? Porque estaba lleno del Espíritu y era un hombre de fe. Desde luego que la fe da convicción de las promesas de Dios. 4. La fe capacita para obedecer y dar testimonio. ¿Sí? Somos vaguillos, sí, tenemos todavía parte de nuestra naturaleza humana, sí, pero
Vea por favor Hechos capítulo 7, versículos del 51 al 53. Lo voy a leer rapidísimo. Ustedes, esto les dice Esteban a todas esas personas, ustedes que son tercos e incircuncisos de corazón y de oídos, resisten siempre al Espíritu Santo, como hicieron sus padres, así hacen también ustedes. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus padres? Ellos mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo, del cual ahora ustedes se hicieron traidores y asesinos. Ustedes que recibieron la ley por disposición de ángeles y sin embargo no la guardaron. Con valentía, hermanos, denuncia la resistencia de los líderes de en ese momento, religiosos y políticos. ¿A quién? ¿A quién se estaban resistiendo? Dijo él. Al Espíritu Santo. Ustedes se resisten. Ustedes se resisten. No quieren. Están duro y dale. Contrarios. Y recuerdo el pasaje de Pablo cuando es de Saulo cuando es confrontado por la misma persona. Saulo, Saulo. Hasta me imagino y me da así como que se me enchina la piel. Así estaban esos líderes religiosos, golpeando de topes. Y Esteban se los hace saber. Incluso les dice, escuche usted esas palabras, ustedes se hicieron traidores y asesinos. Va a decir usted, pues con razón lo mataron, ¿sí? Probablemente sí. Con valentía denuncia la resistencia de los líderes al Espíritu Santo. La fe no lo llevó a un silencio cómodo. ¿Pudo haberse quedado callado? Sí, tuvo la opción. Sin embargo, fue obediente activamente, aunque en un peligro inminente. La verdadera fe produce fidelidad. La verdadera fe produce fidelidad y testimonio, aún incluso frente a la persecución. Y cuando digo persecución, no nada más me refiero a esta persecución que nos imaginamos como apocalíptica, donde maten a todos los cristianos. No. En realidad, en nuestras vidas estamos siendo perseguidos constantemente. Estamos siendo perseguidos constantemente por todas las influencias que tenemos. Trabaje en lo que trabaje, estudie en lo que estudie, sea homeschool o home office o lo que sea. Usted constantemente está siendo perseguido por el pecado y por las tentaciones. Piénselo. Cierre sus ojillos y diga, ay, esta semana qué tentaciones tuve. Y se va a acordar. Dice la palabra, llegará un tiempo en que a lo bueno se le llame malo y a lo malo, bueno. Ya estamos en esos tiempos. Usted hoy dice algo sobre no sé, el tema de los LGBT, no sé qué tantas cosas, y es juzgado. Usted emite una oposición al aborto y usted es juzgado. Usted emite una opinión sobre el feminismo y es juzgado. Llegará un momento inevitablemente en que usted se vea dividido entre decir lo que dice la palabra de Dios. Deje usted lo que usted piense, lo que dice la palabra de Dios, o callar en un silencio cómodo. Con sus amigos, sus familiares que no son cristianos, ¿qué preferimos? Y nos conformamos con decir, no, es que yo creo, yo sí creo. No, pues yo y Dios, ¿verdad?
nos hacemos de un silencio cómodo. La fe no lo llevó a un silencio cómodo. La fe lo llevó a una obediencia activa, aunque peligrosa. En contraste, la fe produce obediencia, no conveniencia personal. Hechos 57, 51 y 53 denuncia valientemente la dureza de corazón de sus oyentes. Ya mencionamos las personas con las que estaban. En contraste, como humanos o como humano, el instinto natural siempre es buscar aceptación. Siempre es buscar aceptación. Huir de la confrontación, evitar los peligros. Pero la obediencia de Esteban, la obediencia que tuvo al Espíritu, lo llevó a hablar, aunque significó su propia muerte. No sé cuántos, no sé, yo, si estuviera en una situación ahí y tuviera ya mi familia, ¿cómo actuaría? Pienso que es algo a lo que Dios nos lleva a reflexionar. Porque en la medida de nuestra fe, es que nosotros podríamos ser obedientes y dar testimonio. De ahí la importancia de hacer crecer esa fe. Bueno, ya vimos que la fe es un don del Espíritu de Cristo, viene por el ministerio de la palabra. La fe da convicción a las promesas de Dios y la fe capacita para obedecer y dar testimonio. Pero también la fe, número 5, la fe se fortalece por la visión de Cristo. Hechos, capítulo 7, versículos 55 y 56. Dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios, y dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Esteban, otra vez, lleno del Espíritu Santo, ve los cielos abiertos y a Jesús a la diestra de Dios. Su fe trasciende la amenaza inmediata. En ese momento él ya sabía. Por eso se fija en la gloria futura. Su fe, y el punto de la fe, es que fortalece la visión en un final, en una visión de nosotros y Cristo. Eso es lo que hace una fe. Eso es lo que hace la fe. Trasciende este mundo, trasciende las amenazas, trasciende las pruebas, trasciende las limitaciones, trasciende nuestra propia tentación, trasciende el dolor, la penumbra, la soledad, la angustia, trasciende lo mal que hay en este mundo y lo que hay en nosotros. Él, ante su inminente muerte, ve los cielos abiertos y a Jesús a la diestra de Dios. Se fija en la gloria futura. La fe salvadora mira a Cristo vivo y reinante, más allá del futuro presente. Eso es lo que hace la diferencia entre una esperanza. Eso es lo que hace la fe. Por eso es tan triste que cuando usted y yo hemos ido a algún funeral de alguien que no es cristiano, ¿cómo ve a todos? ¿Cuál es el ambiente? ¿Qué sucede con esas personas? ¿Qué nota usted en su semblante, en su corazón, en su alma? Sí, tristeza, lo mismo que los cristianos, tristeza, sí, pero con una gran diferencia. Hay esperanza, porque alguien que muere con Cristo en su corazón, está viendo a Cristo, incluso en los momentos de muerte, más allá del sufrimiento. La fe se fortalece con la visión de Cristo, no con un optimismo humano,
no es como que algo optimista, no es como que algo que traiga uno o que uno en su mente se reprograme. No, no, no. Hay, según ejercicios hasta para que cuando estás triste te pongas feliz. Cuando tienes un ataque de pánico, respires 4 veces, lo mantengas 6 segundos y luego lo sueltes en 7. O sea, sí hay muchas cosas de esas, pero eso no es, eso es vano, eso es vacío. La fe fortalece la visión de Cristo, no con un optimismo humano. Esteban vio la gloria de Dios y a Jesús en pie a la diestra de Dios. Nadie en una lapidación, es decir, lo estaban apedreando, lo estaban lapidando, lo estaban con piedras. Según los historiadores, lo que hacían es que a una persona cavaban un hoyo y luego un hoyo suficientemente como para que la persona se pudiera quedar estática con cierta parte del cuerpo nada más hacia afuera, tomaban rocas y voy que te quedó jabón. Esa es una lapidación. Él, ante esa inminente muerte, ante esa lapidación, nadie podría tomarla de manera humana con serenidad o paz natural. Nadie podría estar en esa circunstancia. Piénsenlo, cuando lo ofenden en su trabajo, en su escuela, o en un chat con su amigo, con su amiga, con su familia. Cuando alguien lo ofende, ni siquiera en esos momentos podemos tener paz o serenidad natural. Ahora, Esteban estaba siendo apedreado, lapidado. Esteban no tuvo una ilusión psicológica, sino una visión espiritual que le dio fortaleza. En ese momento, su calma y gozo en el martirio muestran que la fuente era Cristo mismo por medio de su fe. No era otra cosa. Era Cristo ahí con él, siendo apedreado, pero en paz y sereno. Tanto que lo expresa y dice: Señor, perdónalos, porque tampoco saben muy bien lo que están haciendo. 6. La fe se expresa en la oración. Hechos capítulo 7, versículos 59 y 60. Dice: y mientras lo apedreaban, Esteban invocaba al Señor y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayendo de rodillas, clamó en alta voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Esteban, ante los golpes, ante las pedradas pegándole en su cuerpo, rompiéndolo, fracturando sus huesos, oró. No se volvió loco. No dijo: que la venganza de Dios caiga sobre estos hombres. No. ¿Qué hizo? Oró. Y oró de la manera más humilde: Señor, recibe mi espíritu. Ahí te voy. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Él entrega su espíritu a Jesús. Incluso intercede por sus perseguidores. La fe salvadora se alimenta en comunicación directita con Cristo. Incluso en el momento de muerte. En el momento de muerte. No sé, a mí me parece algo extraordinario que alguien que injustamente está siendo apedreado, humillado, fracturado y a punto de morir, tenga la serenidad, la paz, pero también la humildad de decir: Cristo, soy tuyo. Y dicho sea de paso, no les cuentes esto, no les cuentes este pecado. La fe, como podemos ver en la vida de Esteban,
se expresa en oración, no en un resentimiento humano, no en coraje, no, la fe se expresa en oración. En Hechos 7, 59 y 60, ya vimos que expresa eso. En contraste, con un contraste humano, el instinto natural ante la injusticia normalmente es que odio. Ante eso, cualquier persona hubiera tenido odio, rencor, probablemente deseo de venganza. No obstante, Esteban refleja a Cristo mismo. Padre, perdónalos. Algo que no corresponde a una reacción humana común, sino a un corazón transformado por la gracia. Transformado. Transformado. Cuando usted a alguien le hace una crítica, aun sea su esposa o su esposo, ¿cuál es la reacción que tenemos? De o en el mejor de los casos, ¿no? De Cuando su hermano, su hermana, su papá, su mamá, un ser amado, le dice algo que no le gusta, ¿cuál es nuestra reacción natural? Gracias por tu consejo y tu crítica constructiva. No. Un corazón transformado es capaz, un corazón transformado y alimentado en fe y en el Espíritu puede hacer esto. Esteban no era tan diferente a nosotros, era un humano, pero lleno, y hace muchas veces énfasis la palabra de Dios en eso, lleno de fe y del Espíritu Santo. Ojalá que pudiéramos ser un poco como Esteban en ese sentido. No por lo que hizo, no por su acto de como héroe, sino por lo que habitaba en él. Ser llenos de fe y del Espíritu. Él no tuvo odio, no tuvo rencor, no quiso venganza, porque tenía un corazón transformado por la gracia. Y por último, el punto número 7, la fe persevera hasta el fin. Hasta el fin. ¿Y cuál es el fin? El fin, ya no hay más. La muerte de Esteban no es una derrota, sino un testimonio de victoria en Cristo. Abra su Biblia en Hechos, capítulo 8, versículo 2, y lo voy a leer. Algunos hombres piadosos, escuche esto, algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron a gran voz por él. Su martirio impactó a la iglesia. ¿Y qué cree que hizo? Fortaleció la fe de otros. No fue una derrota, es un testimonio de victoria en Cristo. Seguramente se entristecieron sus amigos, la iglesia, sí, pero su martirio impactó a la iglesia de tal forma que fortaleció la fe de otros. La fe salvadora, sostenida por los medios de gracia, no abandona al creyente en el último momento, sino que lo lleva a perseverar hasta entrar a la gloria. La fe persevera hasta el fin, no se quiebra en la prueba, no se quiebra. Ahí en Hechos 7:60, de hecho es algo que me llamaba mucho la atención. La última parte dice, habiendo dicho esto, después de que no les tome en cuenta el pecado, dice, habiendo dicho esto, ¿cuál es la palabra que expresa? Durmió. Es un lenguaje de esperanza en la resurrección. No dice la Biblia, y ahí quedó, ahí se murió, ahí, no, durmió, porque hay la esperanza
de que Esteban sea partícipe de la resurrección con los que Dios escogió. Por eso utiliza ese lenguaje y por eso entendemos que la muerte de Esteban no es una derrota, sino un testimonio de victoria en Cristo. En la carne, hermanos, la muerte es terror y desesperación. Esteban murió en paz, lo cual solo puede explicarse porque su fe venía del Espíritu y no de su propia naturaleza. En conclusión, la vida y muerte de Esteban reflejan todos los aspectos del párrafo 14.1 de la confesión. Su fe vino por el Espíritu. Su fe fue fortalecida por la palabra y la oración. Su fe dio testimonio poderoso en la obediencia. Se sostuvo en la visión de un Cristo glorificado y perseveró hasta el fin, dejando incluso un fruto en la iglesia. Y a manera de conclusión, voy a leer el párrafo completo de la confesión y seguramente espero que tengamos un mejor entendimiento sobre lo que habla. Dice: la gracia de la fe permite a los escogidos creer, de modo que sus almas son salvadas. Esto es la obra del Espíritu de Cristo en sus corazones. La fe es producida de forma ordinaria por el ministerio de la palabra. Por este mismo ministerio y por la administración del bautismo y la cena del Señor, la oración y otros medios designados por Dios, la fe aumenta y se fortalece. Hermanos, si es que hay alguna duda o algún comentario sobre el estudio de hoy o sobre incluso las clases pasadas que hemos tenido, este sería un buen momento. Un comentario, una pregunta, una observación, algo que a usted como que diga, a ver, es como que Esteban o por qué la confesión dice esto, o me quedó duda.